vamos a la palabra de Dios y leamos algunos pasajes de la Biblia que nos animan, que nos exhortan, que nos hablan acerca de ese retorno inminente del Señor Jesucristo. Y esto nos va a ayudar y nos va a animar, preparándonos para su venida. Hoy vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44. Es un pasaje que voy a usar como introductorio para el tema de hoy. Dice así la palabra de Dios. Búsquelo por favor en su Biblia. Mateo 24, 42, 44. Dice así el Señor: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Lo que dice la palabra de Dios en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. La Biblia nos anima a estar preparados, a estar listos. Preguntas que debemos hacernos nosotros: ¿estamos preparados para que el Señor retorne? ¿Está usted listo? ¿Su familia está lo suficientemente lista para la venida de Cristo? Es más, ¿usted sabía que Cristo dijo que volvería? ¿Usted tiene claro en su corazón que lo mejor que nos puede pasar y que le puede pasar a la humanidad es el regreso de Jesucristo? Bueno, no tanto a la humanidad, sino a la iglesia, porque hoy vamos a ver que la humanidad tendrá tal vez en el retorno de Jesucristo, para la humanidad va a ser difícil y complicado. Pero la iglesia, usted y yo, debemos estar preparados. Prepárese. Y estos tiempos son para prepararnos. La palabra de Dios nos insta a estar preparados para ese evento. Si hay algo que debemos esperar usted y yo en estos tiempos, es el retorno de Jesucristo. Este es un tema que nunca como este tiempo para cobrar valor y sentido. Este es el mejor tiempo para hablar de ese tema. Esta es la mejor oportunidad para hablar de ese tema. Pero no solamente en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando y les estaba hablando acerca de sus discípulos y les estaba diciendo acerca de que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, pues se prepararía y estaría listo para no dejar que el ladrón entrara. Así dice la Biblia, que el retorno del Señor Jesucristo es un retorno que nadie sabe a qué hora ha de venir, pero que la iglesia debe estar lista y preparada. Ahora vamos a otro pasaje, que es el pasaje que vamos a usar como pasaje central para este tema, el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Es un libro que también nos habla proféticamente y nos habla del retorno de Jesucristo. Si vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 4, encontramos esta porción de la Biblia en la cual vamos a meditar. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Bueno, vamos a meditar en este pasaje y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe en esta porción de la Biblia para aprender lo que Él quiere que nosotros aprendamos y sepamos y pongamos por obra. ¿Qué siente usted? Quiero hacerle la pregunta: ¿qué siente cuando piensa en la venida de Cristo? ¿Cuál es su sentir?
¿Qué le produce esa noticia del regreso de Jesús? ¿Miedo? ¿Gozo? La verdad es que la venida de Cristo el pensar en la venida de Cristo debería de cambiar la forma de vivir en nuestro tiempo. Debería de cambiar la forma en cómo tú y yo caminamos en este tiempo. El pensar en su venida nos debería llevar a eso, a una transformación de nuestra vida en este tiempo. Quiero que veamos en este pasaje 3 aspectos que vamos a desarrollar en el tema. 3 aspectos: juicio, salvación y exhortación. 3 cosas que nos enseña este pasaje. Este pasaje habla de 3 aspectos: juicio, salvación y exhortación. Y vamos a ir desarrollando uno a uno. Vamos con el primero. Juicio. ¿Para quiénes? Si usted va al libro de Malaquías, vuelve y leemos el primer versículo. Dice así la palabra de Dios: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta es la primera parte de la cual quiero que hablemos. Habla de aquel día, del retorno de Jesucristo, de la venida, aquel día del Señor del cual habla la Biblia, el día del Señor. Dice, viene el día, y lo describe como un día ardiente, como un horno, como algo terrible. Pero no para usted y para mí cuando hemos creído en Jesucristo, porque la primera parte tiene que ver con el juicio de Dios. El juicio es de Dios, pero ¿sobre quiénes? La Biblia es clara al decir sobre quiénes es el juicio de Dios. Y dice, sobre los soberbios y los malos. Entonces podemos entender en este pasaje que la venida del Señor Jesucristo, el retorno, el día del Señor tiene que ver con juicio para aquellos que son soberbios y son malos. Aquellos que han puesto sus ojos en sí mismos, aquellos que no han reconocido al Salvador, al Mesías, aquellos que viven su vida de acuerdo a su voluntad, aquellos que hacen y deshacen con su vida y con la vida de otros, aquellos que cometen injusticias, aquellos que caminan en la vanidad de su mente, de su carne, aquellos que tal vez creen que existe Dios, pero viven como que si Dios no existiera. Dice la Biblia que habrá un juicio, y dice la palabra de Dios que es como un día ardiente, como un horno, donde consumirá a los soberbios y a los malos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que a veces nosotros como cristianos vemos en este mundo? Y es que cuando nosotros observamos este mundo, pareciera ser que no hay una diferencia marcada en este tiempo entre aquellos que realmente creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y aquellos que no creen en Jesucristo. Pareciera ser que no hay una diferencia. Antes, por el contrario, pareciera que aquellos que son justos, aquellos que caminan en la verdad y en obediencia a su palabra, sufren las mismas consecuencias, sufren el mismo dolor o peores circunstancias que aquellos que son malos y soberbios. Hoy no hay una marcada diferencia entre el soberbio y el que no lo es, entre el altivo y entre el malo y entre el justo. Tanto justos como injustos, muchas veces padecemos las mismas circunstancias, las mismas aflicciones. Y a veces eso trae un poquito de incomodidad tal vez para algunos cristianos, como así, que nosotros conociendo a Jesús, viendo a Jesucristo, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sufrimos y hay dolor y hay angustia y hay muerte para nosotros también. Pareciera ser que no hay diferencia, pero sabes que llegará el día del Señor. En el día del Señor se notará esa diferencia. Habrá una gran diferencia. Si tú lees un poquito más arriba, en el mismo Malaquías capítulo 3, versículo 18, finalizando el capítulo 3, para comenzar el capítulo 4,
porque el capítulo 4 comienza diciendo ¿por qué aquí? Ese por qué se refiere a lo que hay anteriormente. Y lo que dice en el versículo 18 es importante que usted y yo lo entendamos. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Habrá una diferencia. El día de la venida de Jesús, el día del día del Señor, será un día para hacer la diferencia. Habrá una diferencia, dice la Biblia, entre el justo y el malo. Habrá esa diferencia, aunque hoy no exista esa diferencia, aunque usted y yo como justos, como cristianos, como creyentes, tengamos que padecer las mismas aflicciones, aún peor aflicciones que aquellos que no son justos, ese día habrá diferencia. Esa es la esperanza que tenemos. Jesús vendrá a hacer la diferencia. Y es que en el libro de Malaquías, al parecer, la gente también estaba experimentando esa sensación de que no había diferencia entre aquellos que obedecían a Dios y aquellos que no lo hacían. Si usted va al mismo libro de Malaquías, un poquito más arriba, versículos 14 al 15, si usted va al 14 y 15, usted encuentra que la gente estaba diciendo esto precisamente. Lea por favor el capítulo 3, versículos 14 y 15. Habéis dicho, dice la palabra de Dios, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese era el pensamiento también de aquellas personas que caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Y dice, ¿de qué aprovecha hacer eso? ¿De qué nos aprovecha y de qué nos sirve guardar su ley si los impíos y los injustos deshonran a Dios, blasfeman de Dios y es como si nada? ¿No le parece que eso es lo mismo que estamos viendo en este tiempo? El mundo que no conoce a Dios, los injustos y los soberbios, los malos, deshonran a Dios, se burlan de Dios, blasfeman de Dios y parece como si nada y parece que les fuese bien en medio de todo. Y ellos decían y se preguntaban, son bienaventurados ellos, ¿no es cierto?, los soberbios y los que hacen impiedad. Por eso el profeta Malaquías más abajo, en los versículos que estamos leyendo nosotros, les dice, tranquilos, llegará el día en donde se haga diferencia. Llegará el día en donde habrá diferencia, Dios mismo hará la diferencia entre el justo y el que no lo es, entre los que son justos y los que son malos. Habrá una gran diferencia y la diferencia es que aquellos que son injustos, que aquellos que son soberbios, que aquellos que son malos recibirán un juicio, serán quemados como la estopa, arderán, dice la palabra de Dios. Hay fuego consumidor, hay fuego abrasador, dice la palabra de Dios. Tranquilos, el día del Señor es un día para juicio. Es un día en donde el Señor traerá su juicio sobre aquellos que son soberbios. Y la Biblia habla del fuego, serán estopa. Y dice, aquel día que vendrá los abrazará. Y no está hablando de abrazarlos con Z, sino abrazarlos con S, de quemarlos. Eso dice la Biblia. Un fuego que quema, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que la venida del Señor, el día del Señor es un día de juicio para aquellos que no creen y ese día habrá la diferencia. La Biblia habla muchas veces que Dios es un fuego consumidor. La Biblia habla del infierno y el infierno es real. Juan el Bautista habló de Jesucristo como fuego. Si usted va a la Biblia, encuentra en Mateo 3:11 un pasaje en donde Juan se refiere a Jesucristo y lo describe de una forma especial a Jesucristo. Y creo que aquí hay que hacer la diferencia. Dice en el versículo 11 de Mateo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad, dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Yo creo que este pasaje hay que entenderlo desde la perspectiva de la que Juan está hablando. Juan está hablando del Cordero de Dios, del que viene con un propósito claro, dijo él. Yo los voy a bautizar y los estoy bautizando con agua, pero viene Cristo y Él los bautizará, dice, con el Espíritu Santo o con el fuego. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador y le aceptas a Jesús como el Mesías, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando no aceptamos a Jesús, cuando no reconocemos a Jesús, cuando el hombre insiste en confiar en sí mismo e insiste en poner su confianza en el hombre mismo, cuando el hombre sigue siendo altivo y arrogante y no se humilla bajo la poderosa mano de Dios, entonces recibirá fuego, porque el Señor tiene esa capacidad. O te bautiza con el Espíritu Santo, o llegará el día del Señor en donde el fuego de Dios vendrá sobre injustos, sobre los malos, sobre los que no han reconocido a Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Aquí hay la diferencia, aquí se nota la diferencia. Justos, el Espíritu Santo, y los malos, el fuego. Eso es lo que estaba hablando Malaquías. ¿Por qué la palabra de Dios habla tanto acerca de la venida de Cristo y lo presenta en primera instancia como algo terrible para aquellos que son injustos y malos y soberbios? Yo creo que Dios tiene un propósito, y el propósito es que las personas, al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar acerca de lo que viene, de lo que está por venir, las personas tienen una decisión que tomar frente a esto, para arrepentimiento de aquellos que son injustos. Que el injusto se arrepienta, que el injusto deje de cometer tanta injusticia, deje el pecado y se arrepienta. Ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Ese es el mensaje que predicó Juan el Bautista: arrepentíos. Este es un mensaje para arrepentimiento, para que aquellos que caminan en soberbia y altivez se arrepientan y vengan a Jesús y reconozcan a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Es un mensaje que tiene que ver con que el injusto se arrepienta, el soberbio se humille bajo la mano de Dios y lo reconozca a Él como el Todopoderoso, como el Salvador de su alma y de su espíritu. Ese es el mensaje, por eso la Biblia lo presenta así. Por eso la Biblia habla acerca de cómo es la venida del Señor, el día del Señor, el día de juicio del Señor. Hemos estado en este año hablando acerca también de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Dice que este es el año agradable del Señor, pero también es el año de la proclamación del día de venganza de Dios. No solamente es el año de la proclamación del año agradable del Señor, porque esa es la parte tal vez que nos agrada, pero también dice la Biblia, pero también es el tiempo y el año de predicar la venganza del Señor, porque de Él es la venganza. Y nada en la tierra, nada de lo que el hombre haga en la tierra quedará sin juicio, quedará sin pasar por el juicio de Dios. Ninguna persona, por más sagaz y astuta que sea en este mundo, ninguna persona, por más soberbia que sea, por más astuta que sea, tratando de engañar, de sacar provecho para sí mismo, humillando a los demás, nadie quedará sin ser juzgado. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro nosotros. Esto nos debe animar a nosotros como cristianos. A los no cristianos los debe desafiar a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a venir y arrepentirse, pero a nosotros como cristianos nos debe animar a hablar de Cristo, a predicar de Jesucristo y a estar agradecidos con Dios por la salvación que hemos recibido, a estar agradecidos porque nosotros no viviremos ese día de venganza o ese día. No viviremos, por lo menos no lo viviremos de esta manera, como dice la palabra de Dios. No nos corresponderá para nosotros este juicio, porque hemos aceptado a Cristo y debemos estar agradecidos por esa salvación que se nos ha dado.
pero también debemos orar y predicar el Evangelio a aquellos que no tienen a Jesucristo. El segundo aspecto del libro de Malaquías tiene que ver con la salvación. El primero habla de juicio. El segundo aspecto tiene que ver con salvación. ¿Salvación para quiénes? Para los que temen su nombre. Ese día se hará literalmente, se llevará a cabo, será literal la salvación nuestra. Nosotros hoy por fe somos salvos, pero ese día se demostrará esa salvación, será visible esa salvación, será tangible esa salvación. Lo que hemos creído ahora y lo que vemos con los ojos de la fe, ese día se hará real, será visible y tangible y lo podremos disfrutar. Los justos. Por eso dice en el versículo 2 de Malaquías 4, dice la palabra de Dios, mas vosotros, dice, los que teméis mi nombre, vosotros los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, mas a vosotros los que temen mi nombre, el temor del nombre de Dios, solamente lo podemos tener, solamente quienes hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, solamente los que hemos recibido al Espíritu Santo como el sello, la garantía de que somos hijos de Dios, podemos temer el nombre de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer que temamos a Dios, que respetemos, honremos a Dios, que bendigamos a Dios. No se puede en nuestras fuerzas, es el Espíritu de Dios. Por eso este pasaje tiene que ver con nosotros, con usted y conmigo, con aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que ese día la salvación será una realidad. La salvación realmente no se llevará a cabo, sino que se hará visible. Creo que eso es lo que está hablando el pasaje. Los que temen su nombre somos los salvos, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. El día del Señor para nosotros es día de salvación, es día de regocijo. Y la Biblia dice, y lo pone de esta manera, y dice, en ese día para ustedes nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿No le parece maravilloso lo que dice la Biblia acerca de usted y de mí? Lo que sucederá con usted en la venida, en el día del Señor. Dice, para usted, para los que son justos, ese día habrá algo maravilloso. Para usted, el que ha temido su nombre, el que ha caminado conforme a su palabra, habrá diferencia ese día. Ese día habrá una gran diferencia y se verá esa gran diferencia y será visible allí la diferencia, el juicio de los malos. Pero para nosotros, para usted y para mí, dice la palabra de Dios, nacerá el sol de justicia. Qué interesante cómo lo llama la Biblia. Usted sabía que el sol es algo maravilloso. El sol tiene unas propiedades especiales para el ser humano. El sol es algo, no solamente sirve para que nos ilumine y nos alumbre, sino que el sol también produce medicina para su cuerpo. Se dice que la vitamina D es absorbida a través de la piel en un 90%. Pero para que eso se realice en un 90% por la piel y por la retina de los ojos, se dice, y que la deficiencia de la vitamina D puede causar enfermedades muy graves. Y para absorber la vitamina D con facilidad debemos estar expuestos a los rayos del sol. El sol hace que eso se vuelva una realidad, el absorber la vitamina D que trae medicina para nuestro cuerpo. Por eso es que lo aconsejable es que usted se exponga al sol por lo menos unos minutos al día para poder absorber esa vitamina D. Pero sabes que está pasando en este tiempo en nuestras vidas es que estamos encerrados en nuestras casas y casi la mayoría de gente no estamos recibiendo los rayos del sol y eso traerá problemas a nuestras vidas.
con dificultad podremos absorber la vitamina D, y muchos después de un tiempo tendrán problemas de cáncer, diabetes, trastornos cardiocirculatorios y una cantidad de enfermedades por no exponernos al sol. O sea que estamos teniendo problemas graves en este tiempo y no nos estamos dando cuenta. Eso produce el sol. ¿A qué me refiero? A que el sol es medicinal. Cuando a nosotros tuvimos nuestro primer hijo, nuestro hijo nació con bajo peso porque nació antes de tiempo y estuvo un mes en la incubadora con problemas también de respiratorios. Y a los bebés, cuando tienen esos problemas, les aconsejan a los padres después de salir de la incubadora ponerlos al sol, quitarles la ropita y exponerlos al sol durante unos minutos para que eso le ayude a absorber la vitamina D y para que su recuperación de sus pulmones sea rápido y eficiente. Eso produce el sol. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la palabra de Dios dice que eso es Cristo para el creyente. Nacerá el sol de justicia. Ese sol que viene a poner las cosas en su lugar. Ese sol que viene a sanar, a traer medicina y sanidad. Ese sol que viene realmente a expresar literalmente esa justicia de Dios. Nacerá el sol de justicia. Cristo es nuestro sol de justicia. En su segunda venida, Él brillará sobre nosotros. Literalmente, su luz nos reparará. Su luz traerá reparación completa. ¿No te parece maravilloso? Y eso dice acerca de los justos. Eso dice acerca de aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Allí habrá la diferencia. Por eso esto para ti y para mí debe ser motivo de regocijo y de gozo. Porque luego la palabra de Dios dice, cuando habla acerca del sol de justicia, y dice, en sus alas traerá salvación. O sea, la salvación será realmente evidente en ese momento. Se hará la diferencia, los que no son salvos, los que realmente son salvos. Y dice la palabra de Dios, ya hay algo que sucederá ese día. Y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto nos lleva a imaginarnos cómo sería ese día. Los becerros que han estado de alguna manera cautivos, y tú los sueltas, les das libertad en el pasto, y los becerros comienzan a brincar y a saltar de emoción por la libertad que se les ha dado, y comienzan a saltar y a saltar y a saltar. Y dice la palabra de Dios que esa es la experiencia que tendremos nosotros en el día del Señor. Un regocijo que nos va a llevar a saltar, a regocijarnos, a alegrarnos, porque toda injusticia será juzgada, todo aquello injusto, todas aquellas experiencias dolorosas, difíciles, por causa del nombre de Jesucristo, ese día quedarán juzgadas y nuestro corazón literalmente recibirá sanidad. Ese es el mensaje de esperanza que nos da el Señor en este pasaje, el día del Señor, para usted y para mí, para los que hemos creído. Y saltaréis como becerros de la manada. Los justos brincaremos de emoción. No tiene que ser algo para nosotros, algo terrible la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha caminado en su verdad, sigue a Jesucristo, está en la palabra, se ha expuesto a la verdad y camina de acuerdo a la verdad, entonces dice la Biblia que usted ese día saltará. Y en el versículo 3, más abajo, versículo 3 de Malaquías, dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios habrá hecho justicia con los malos, con los injustos, con los soberbios, con los altivos. Los consumirá, dice la Biblia, y ustedes saltarán sobre su ceniza. Así dice la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. ¿No le parece que aquí hay una gran diferencia? ¿No le parece que esto para nosotros es motivo de regocijo, el saber que ese día Dios realmente hará la diferencia entre los que son justos y los que no son justos? Y tal vez hoy no haya diferencia.
Tal vez hoy usted y yo estemos pasando por aflicción y si tengamos que pasar usted, tal vez se va a enfermar y va a padecer y va a sufrir. Seguramente que sí, y aún los injustos sanos, los injustos pareciera ser que más tienen, los injustos pareciera ser que mejor les va en la vida y usted dice, pero ¿por qué llegar el día donde se haga la diferencia? Ese día para nosotros será notable. Por eso, para el cristiano, para el creyente verdadero, el día del Señor es un día que anhela su regreso, porque en ese día las cosas serán esclarecidas. La justicia de Dios realmente se verá, será evidente. Dios hará la diferencia. ¿Espera usted ese día con ansias, con regocijo? ¿Cómo espera usted ese día de justicia si no anda en justicia? Aquellos que caminan en justicia, en verdad, pues anhelan ese día porque ese día es el día de justicia del Señor. Pero aquellos que no caminan en justicia, ¿cómo lo van a esperar? Querrán que no llegue. Primero, entonces, para aquellos que son malos y soberbios, juicio. Para usted y para mí, que hemos caminado en su verdad, en el temor de Dios, nacerá el sol de justicia. Y saltaremos como becerros de la manada. Y habrá gozo y alegría y regocijo. Qué maravilloso. Así como cuando usted tiene una mascota en su casa y tan pronto usted llega a su casa, ese perrito salta y no deja de saltar porque usted ha llegado. Así dice la Biblia que será nuestro regocijo porque el Señor habrá llegado. Y no es una fábula, es una verdad que está en la Biblia. Es algo que sucederá inminentemente, así muchos no lo crean, pero eso va a suceder. Y el tercer aspecto con el cual quiero terminar este tiempo es la exhortación general que el pasaje hace, no solamente a nosotros, sino a aquellos que se arrepientan hoy, aquellos que realmente reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay una exhortación que el Señor hace. Después de hablar del juicio y después de hablar de la salvación, el pasaje va a hacer una exhortación en el versículo 4. El versículo 4 de Malaquías, el pasaje que estamos leyendo, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Hay algo que tenemos que tener claro en este pasaje. Debemos acordarnos de su ley, debemos ir a su palabra. El Señor está exhortándonos a nosotros a que estos tiempos son tiempos de volver a la palabra de Dios, de volver a las Escrituras, de ir a la palabra de Dios. Hoy más que nunca su palabra debe cobrar valor, poder en nuestras vidas. Si hay algo que nos sostiene en este tiempo y nos va a sostener en tiempos futuros y en tiempos de angustia y en tiempos de dificultad, es su palabra. Es su palabra, la palabra de Dios. Y hacer lo que dice la Biblia que hizo Esdras cuando él vuelve de la cautividad. Esdras había dispuesto su corazón para hacer algo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, usted y yo leímos en este tiempo acerca de cómo era Esdras con respecto a la palabra. Qué tan importante era para Esdras la palabra de Dios. Y tal vez eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Dice en el versículo 10, porque Esdras había propuesto su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo. Hay algo que usted debe comprender. Había preparado su corazón. Estos son tiempos para preparar el corazón. Preparar el corazón para ir a la palabra de Dios. Preparar el corazón para leer su palabra. Pero no es tanto lo que otros te puedan decir acerca de la palabra de Dios, es lo que Dios te puede decir a ti en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que tú aprendas en la palabra de Dios. Cuando tú vas y lees tu devocional, la Biblia, y comienzas a pedir al Espíritu Santo que te ilumine, que te enseñe la palabra de Dios, es eso, es inquirir, estudiar la palabra de Dios.
Este tiempo es un tiempo para volver a la palabra de Dios. Y dice, no solamente para ir a la palabra de Dios y escudriñarla y aprender, sino también dice la palabra para cumplirla. Estos son tiempos para ir a la palabra de Dios y cumplir su palabra, obedecer su palabra. Y cuando eso sucede en tu vida, cuando tú vas a la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, Dios también te encarga otro aspecto, y es enseñarle a otros lo que has aprendido. Creo que lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos hacer esto en nuestras vidas, acordarnos de la ley del Señor, de su palabra. Y acabamos de estudiar los 10 mandamientos. Tú debes estar pendiente, tú debes estar meditando en eso, poniéndolos por obra, en práctica y enseñárselos a otros. Ese es el mensaje que Dios nos está dando en este tiempo. Esa es la exhortación que Dios nos está haciendo en este tiempo, preparándonos para su venida. Así es como nos preparamos para que Cristo venga, porque Él viene. Enseñar a otros. Dice la Biblia que el Señor sabía que su pueblo era susceptible de olvidarse de su ley. Era tan fácil que se olvidaran de su palabra como hoy es tan fácil que nos olvidemos de la palabra, que el Señor les dio instrucciones acerca de cómo recordar la palabra de Dios, cómo hacer que esa palabra fuera recordada por ellos, cómo hacer. Y les dio algo maravilloso. Lea conmigo, por favor, Números 15 del 38 al 40. Y allí usted encuentra una porción que nos va a ayudar. ¿Cómo hizo Dios para que su pueblo se acordara de su ley? ¿Por qué era tan importante? Tal vez nos tocará hacer algo como esto. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, cómo Dios le dio instrucciones a su pueblo, que hasta en sus vestidos tenían que usar algunos aspectos que les pudiera recordar la palabra de Dios. Que al ver esa franja azul en sus bordes de sus vestidos pudieran acordarse de la palabra de Dios, que deberían de memorizar, deberían de estudiar y deberían de enseñar esa palabra de Dios, para no caminar en pos de ellos mismos, de su vanidad, porque para Dios sigue siendo importante que usted y yo vayamos a su palabra y a sus principios y practiquemos su verdad. Esa es la exhortación que Dios nos está haciendo en este tiempo. El día del Señor es un día que, según la palabra de Dios, tiene que producir en nosotros en este tiempo 3 cosas muy importantes. Lo primero es que sepamos que ese día es día de juicio para los soberbios, para los altivos, para los arrogantes, para aquellos que no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Pero que también es el día de salvación para aquellos que temen el nombre del Señor, para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Es el día de salvación y nacerá el sol de justicia para nosotros. Ese día se notará la diferencia. Habrá una gran diferencia entre justos e injustos. Pero también en este tiempo debemos entender que Dios nos está exhortando a que vayamos a su palabra. A que vayamos a su palabra y nos preparemos para cuando Él venga. Y estemos anhelando que Él venga. Y que la preparación de la palabra consiste en aprender su palabra, escudriñar su palabra, ponerla por obra, pero también enseñársela a otros. Creo que este es el tiempo para que comencemos también a enseñarle a otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Haciendo esto estaremos esperando la venida de Cristo. Haciendo esto estaremos preparándonos para que Él venga, para que el día del Señor venga sin temor, sin miedo, sin angustia, sino con la esperanza que tenemos porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús.